Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo García Rojas. Bienvenidos a este programa especial MMC News, en donde daremos a conocer qué ha sido lo que pasó durante el año en temas de compensación, beneficios y recursos humanos. Para poder hacer esto, utilizaremos los datos extraídos de la encuesta TRS de Mercer y del benchmark de beneficios de MMB. Es un gusto poder presentarles a mi gran amiga y colega Gaby Ruiz. Gaby, bienvenida. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el año que nos tocó? La verdad, un año complicado, ¿no? Siento que de un día para otro nos cambió la vida. Totalmente. Todavía recuerdo el 31 de diciembre del año pasado con mi familia, en lo que estábamos en el tema de las uvas. Le decía en mi mente al año, por favor, 2020, sorpréndeme. Y ve nomás. ¿Y qué tal? ¿Te sorprendió, no? Pero que si no, Yo estaba pensando el otro día, seguramente tú también lo harás, ¿no? Todos terminando las uvas tenemos nuestras tradiciones. Salimos a dar la vuelta con nuestra maleta, que para irnos de viaje todo el año. También tenemos nuestro borreguito para el dinero. Este año, ¿qué vamos a hacer para el COVID? Además de vacunarnos, por supuesto. aquí lo tenemos. De nosotros depende si es rojo, blanco, amarillo o de qué color. Tienes toda la razón. Oye, Gaby, pero ya entrando un poquito en materia y tratando de hacer una retrospectiva, es una realidad. Llevamos 7 meses trabajando desde casa. Todavía recuerdo hace un año por estas fechas que estábamos presentando los resultados de nuestras encuestas, que hablábamos con nuestros clientes de que el home office se iba a convertir en una tendencia y que teníamos que empezar a meternos. Es Y verdad. que muchos de nuestros clientes nos decían, esto jamás va a pasar en mi oficina. Y hoy llevamos 221 días trabajando desde casa. ¿Lo Sí. puedes creer? Bueno, ¿cómo no? O sea, está increíble, pero además, ¿sabes de qué me acuerdo? Tú decías, oigan, me voy a ir a vivir a Mérida. ¿Te acuerdas? Me encantaría, me Yo sé, encantaría estar yo allá. sé, ahora ya podrías. Oye, pero les quisiera dar unos datos importantes. Este año lanzamos en nuestra encuesta un capítulo llamado Pandemia. En ese, el 95% de las empresas dijeron que en mayo, que fue cuando se lanzó, estaban haciendo home office. Pero esto no se queda solo en México. A nivel regional, ahorita vas a ver unos datos muy interesantes. Se lanzó una encuesta en el mes de agosto llamada Reinventando los beneficios en el nuevo normal. Aquí podemos ver que todos los países participantes, a excepción de Puerto Rico, tienen un porcentaje, más del 80% de las empresas hacen un home office total. Adicional, salieron 4 datos muy interesantes que me gustaría comentarles. El 66% de las empresas dijo que iba a implementar o a cambiar, actualizar su política de trabajo remoto. Para México fue el 62%, mientras que el 52% dijo, ¿saben qué? Yo me quedo como estoy, ¿no? En este caso, el porcentaje para México es aún mayor, con 59%. Ahora, muchos van a diseñar su retorno de acuerdo a estratificación de riesgos, el 53% en realidad, y el 44% dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a regresar, pero voy a hacer bloques de asistencia. ¿Qué te parecen estos datos, Jerry? No, son datos completamente relevantes para poder tomar decisiones como organizaciones. Y fíjate, déjame te cuento también, cuando empezó todo esto, nosotros desde nuestra cancha decidimos también lanzar un par de sondeos, un par de encuestas, para entender qué era lo que pensaban nuestros clientes sobre esta situación y qué decisiones empezarían a tomar. La primera de ellas la lanzamos en abril, prácticamente un mes después de irnos al lockdown. Y aquí prácticamente lo que nos dimos cuenta es, por un lado, nos agarró la contingencia, como se dice vulgarmente, con los dedos en la puerta. Así es. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían un plan de continuidad de negocios. Así es. Segundo, definitivamente se vieron afectadas sus ventas y su producción en porcentajes importantísimos. Tercero, tuvieron que mandar a trabajar a su casa a la gran mayoría de sus colaboradores, de sus empleados. Cuarta, definitivamente tuvieron que parar y definir una estrategia de contención de costos. Y dentro de esta estrategia de contención de costos, la gran mayoría, una de las
cosas o acciones que pensaban en ese momento era vamos a reducir headcount en nuestras organizaciones. Entonces era un dato bastante agresivo. Después, un par de meses, en junio, decidimos lanzar una segunda encuesta para ver qué era lo que habían ya implementado las organizaciones y sobre todo tratar de entender cómo iba a ser este retorno a la, en ese momento, nueva normalidad, ¿no? Y dentro de esta información, datos bien importantes, el 26% de las organizaciones nos decía estamos reduciendo salarios. El 22% canceló el incremento salarial de este año. Definitivamente el home office llegó para quedarse en nuestras organizaciones y nos vamos a ir de una manera mucho más agresiva a este esquema. Incluso cuando les preguntábamos, ¿qué pasa con tus empleadas, mamás solteras? ¿Qué pasa si la escuela no regresan los niños a clases? Y la respuesta fue que se queden haciendo home office claro. Mientras esta situación dure, ¿no? Cosas favorables dentro de la pandemia fue que la gestión de los trabajadores, de los colaboradores, de manera remota tenía resultados positivos. Es decir, empezaron a ver que la productividad no se paraba, al contrario, la gente seguía siendo mucho más productiva, pero también se dieron cuenta que se empezó a romper este esquema entre horario laboral y horario personal porque estaban conectados prácticamente todo el día. Otros dos datos súper importantes es, dado que es algo que llegó para quedarse, vamos a automatizar procesos, vamos a digitalizarnos, pero sobre todo otro bien importante, Gaby, es el 56% de las organizaciones nos dice vamos a revisar nuestra estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que se dieron cuenta que quizás en algunas áreas estaban un poco holgados, es decir, que tenían gente de más. Por lo tanto, es bien importante estas decisiones que están arrojando las encuestas. No, pues la verdad, Jerry, datos sumamente interesantes, ¿no? Todo esto nos afecta absolutamente a todos. Y yo quisiera entrar a platicarles un poquito ya de nuestra encuesta del estudio de beneficios. Este año, como les comentaba, se lanzó la encuesta en mayo. Cuando ya estaba la pandemia, y aún así logramos 1,540 empresas participantes, que es un crecimiento del 8% contra el año anterior. Pero no solo esto, algo que la verdad nos tiene súper contentos es 632 empresas, es decir, el 40%, llevan 3 años participando de manera consecutiva. Entonces esto pues obviamente nos permite hacer tendencias. En esta encuesta nosotros le preguntamos año con año a nuestros participantes, oye, ¿cuáles son los retos a los que hoy te estás enfrentando? Y, pues, ¿qué crees? Que el que más creció contra el año anterior fue, obviamente, anticiparse a las necesidades en época de cambio. Claro, no estábamos preparados para esto. De hecho, solamente el 28% de las empresas nos dice que ellos sí estaban preparados para una situación como la que estamos viviendo. Ahora, tú también mencionabas, el tema de costos siempre va a ser algo muy interesante, ¿no? Y va a ser algo importante para las empresas. Es el segundo reto con mayor crecimiento, creciendo 35% contra el año anterior. Ahora, todo esto que te cuento es a nivel nacional. Si nosotros hacemos un pequeño zoom a algunas de las regiones, ¿qué es lo que estamos viendo? En Reynosa, anticiparse a las necesidades en época de cambio crece 1,500% en número de empresas contra el año anterior. Sin embargo, si volteamos a Monterrey, la situación es totalmente distinta. El que más crece es lograr eficiencia en costos con 192% de crecimiento, seguido de crear una fuerza de trabajo saludable que crece un 169%. El Bajío, por su parte, se mantiene muy similar a Ciudad de México y nivel nacional, con un 135% de crecimiento en anticiparse a las necesidades en esta época de cambio. Ahora, me gustaría platicarte también cuáles son aquellas estrategias que están tomando las empresas para lograr esta anticipación. A mí me llama mucho la atención medición de satisfacción del empleado. Esa es la más mencionada. Seguida de política de balance vida-trabajo, ya sea incluirla, actualizarla, mejorarla. También tenemos la remodelación de oficinas, tenemos la inclusión del salario emocional y el cambio en los planes de beneficios. Yo no sé, Jerry, pero a mí esto me habla de que las empresas evidentemente están viendo, bueno, qué estrategias para regresar, ¿no? O sea, qué van a tener que hacer diferente que antes no tenían planeado. Pero también me habla de que las empresas quieren estar muy cerca
de su activo más importante, que es la gente. Ayer nos platicaban Fátima y Clau en su presentación, que estuvo sumamente interesante, nos decían, oye, ¿te has puesto a pensar como persona cómo te sientes? ¿Estás más triste? ¿Estás más contento? ¿Has hecho cambios en tu vida? ¿Tienes nuevos hábitos o no? Yo no sé tú, pero yo sí al principio me empecé a sentir muy angustiada. O sea, yo sí tenía mucha angustia, yo decía, no quiero enfermarme, por supuesto, mucho menos que alguien de mi familia se enferme. También llegué a tener incertidumbre por el tema pues laboral, ¿no? O sea, al final escuchas tanta gente que se está quedando sin empleo, nosotros la verdad es que somos muy afortunados, pero ¿tú cómo te has sentido, Jerry? Coincido totalmente, Gaby. Incluso en algún momento durante esta pandemia me dio que le llaman el mal de la montaña, ¿no? En donde te da miedo salir de la casa. Y sobre todo esto que mencionas ahorita de medición de la satisfacción del empleado son temas que las organizaciones debemos tener en cuenta y tratando de cruzar esto que mencionas con también una de las charlas que escuchamos ayer con Rogelio, en donde tenemos que considerar, número uno, enfocarnos en el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestros empleados. Número dos, optimizar costos, me queda claro. Número tres, mejorar el trabajo flexible, es decir, seamos más flexibles. Y la última, que definitivamente tenemos que reimaginar la experiencia del empleado. Es algo que nos va a transformar como organizaciones y estamos afortunadamente viviendo esta transformación. Escuchaba el otro día un programa de varios CEOs en donde se les preguntaba, si pudieras resumir el 2020 en una sola palabra, ¿cuál sería? Año de transformación, sí, definitivamente. Así es. Ahora, Gaby, tratando de pasar a otros datos, ¿cómo se construyó la TRS este año? Este año participaron 836 compañías, de las cuales nos reportaron arriba de 855,000 ocupantes, que estaban alrededor de 5,500 puestos aproximadamente. La efectividad de la data es del 1 de mayo. Y hay una pregunta que prácticamente en esta época nos hacen todos nuestros clientes, y creo que es mucho para lo que vienen el día de hoy a conocer. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento salarial para el próximo año y para este año? Vamos a empezar con lo de este año. Okay. Este año, prácticamente cuando levantamos la información de la TRS, que fue para el 1 de mayo, nos decían que sus crecimientos salariales en 2020 era de 4.7%. Sin embargo, todavía no estaba tan fuerte ahí la pandemia y todo el tema de contención de costos, caída de ventas, disminución de productividad, etcétera. Por ahí del mes de julio, a finales, de hecho el 28 de julio, hicimos un segundo levantamiento de crecimientos salariales. La foto cambió dramáticamente a 2.1%. Aquí estamos considerando los ceros. ¿Por qué? Okay. Porque gran cantidad de empresas reportó cero incremento para este año. Obviamente, cuando lo cruzamos contra los datos económicos típicos, que es la inflación, pues realmente ya tuvimos una pérdida de poder adquisitivo este año. Y cuando analizamos el Producto Interno Bruto esperado para finales de este año, que es de menos 9.8%, pues obviamente la foto cambia completamente, ¿no? Entonces, realmente es un año muy complicado. Pero ahora, vámonos a las proyecciones para el próximo año. Nos están reportando que va a ser un 3.6% promedio de crecimiento para el próximo año. Sin embargo, hay un dato bien interesante. En este relevamiento adicional que hicimos hacia el mes de julio, le quisimos preguntar a las empresas, si estás dando un 2.1% este año, ¿vas a seguir dando tu 3.6% el próximo? No. Tenemos un porcentaje importante de empresas que se va al 6% para tratar de recuperar esa pérdida que se pudo llegar a tener, ¿no? Y entonces, creo, Gaby, que estos son datos bien interesantes. Definitivamente temas de inflación y PIB esperados, pues no dependen de las organizaciones, no dependen de nosotros, sino dependen de otro tipo de medidas, pero al final son el parámetro contra el cual estamos midiendo estos indicadores. No, definitivamente súper interesante, pero justo, mira, hablando de pronósticos y de inflación, no podemos dejar de lado una variable que afecta a todas las empresas en términos de costos, y es la inflación médica privada.
Como tú sabes, es mucho más alta que la inflación del país. El año pasado cerró con un 12% y para este año se tiene pronosticado que cierre en un 17%. Esto afecta de manera directa a temas de siniestralidad que de por sí ya venía creciendo. Fíjate esto, por favor. Para este 2020, el 40% de las empresas mostraron siniestralidad por arriba del 80%. Mientras que el año pasado era solo el 34%. Es decir, ya creció 6 puntos y la verdad es que esto pues, es un crecimiento fuerte. No sé si tú recuerdes, pero nosotros año con año, adicional al estudio de beneficios, hacemos un benchmark de siniestralidad, en el que lo que hacemos es tomar todos los clientes de la cartera de Mercer Marsh Beneficios y entonces los analizamos. Este año no fue la excepción. Se analizaron más de 59,000 siniestros, que esto se transforma en más de 3,400 millones de pesos indemnizados. Pero para esto me gustaría que fuéramos con nuestras corresponsales Daniela Gómez y Ariana Olvera para que nos cuenten un poquito más. ¿Qué te parece? Adelante, Dani. Ari, por favor. Hola, realizamos un análisis de la siniestralidad de enero a agosto del 2020 y aquí pudimos observar que el número de siniestros disminuye a partir del mes de marzo, mientras que el monto pagado sigue la misma tendencia que los primeros meses del año. Esto debido a varias cosas. En primer lugar, los siniestros COVID que han tenido un costo muy alto. Por otro lado, están los siniestros con complicaciones. Lo que anteriormente se presentaba como una apendicitis, ahora está llegando como una peritonitis. Para el caso de las especialidades como oncología y cirugía general, no ha habido realmente un cambio aún durante la pandemia, pero trauma y ortopedia sí tienen una disminución de casi 40% con respecto al monto pagado. Esto debido a que, pues al estar en aislamiento las personas, ha habido menos accidentes y para la parte de ortopedia, pues ahora únicamente se están realizando las cirugías de alta especialidad. Pasando únicamente a hablar de casos COVID, como mostramos en la lámina, podemos apreciar que tenemos reportados más de 3,000 casos, de los cuales únicamente 450 han recibido un pago por parte de la aseguradora. Esto nos lleva al costo mayor o el siniestro de mayor costo, que es de 7 millones. Para el caso del sector, Ari, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues mira, Dani, justo la Secretaría de Salud ha confirmado alrededor de 800,000 casos acumulados de COVID, pero si hablamos del sector asegurador, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, ya ha confirmado más de 11,500 casos, lo que nos refiere que en proporción solo el 1.5% cuenta con una cobertura de gastos médicos para hacer frente a esta situación, acumulando ya más de 4,500 millones de pesos, y siendo una de las catástrofes del top 10 del sector asegurador, ubicándose en el lugar número 9, después de situaciones como el sismo del 2017. Nunca imaginamos realmente que de un día para otro cambiara tanto nuestra vida cotidiana y mucho menos la afectación económica. Imagina el caso de mayor costo reportado por la AMIS, que asciende a más de 21 millones de pesos, 3 veces más del que comentabas de nuestra cartera, siendo el costo promedio de casi 400,000 y siendo la enfermedad de más alto costo durante los últimos 5 meses. Realmente es un dato muy interesante, Ari. Para nuestra cartera, el costo promedio es superior a los 187,000 pesos. Cabe mencionar aquí, es importante, que dentro del top de nuestras especialidades aún se encuentra por debajo. Oncología y genética son nuestras especialidades top y oscilan en 217,000 y 193,000 pesos. Correcto, y desafortunadamente aún siguen incrementando las muertes. La Secretaría de Salud ha confirmado ya más de 80,000 casos y en lo que va del sector asegurador ya son más de 20,000, acumulando un monto de indemnizaciones por más de 4,300 millones de pesos. Realmente este es un gran apoyo para las familias que están pasando por este doloroso momento, no solo emocional, sino también financiero. En nuestra cartera tenemos reportados 417 decesos, de los cuales el 64% están distribuidos en Ciudad de México y área metropolitana y el restante en las otras entidades de la República. La AMIS nos reportó que el monto mayor reportado es de 68,5 millones de pesos con un costo promedio de 215,000. Sin duda son cifras alarmantes, pero creo que aún no se pueden cerrar. No podemos bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Y regresamos cámaras al estudio.
Gracias, chicas. Qué datos tan importantes. Y me quedo pensando, Gaby, ¿tú sabes si mi cobertura de gastos médicos mayores me cubre el COVID? Qué buena pregunta, Jerry. Quédate tranquilo que sí lo cubre. Esperemos que no sea necesario, por supuesto, pero siempre y cuando sea, ya sabes, diagnóstico definitivo, por supuesto que está cubierto. Muchas veces, si tú quisieras irte a hacer una prueba de manera preventiva y el resultado es negativo, que es lo que todos quisiéramos, eso no estaría cubierto, pero si llegas a tener, sí. Buenísimo, buenísimo. Qué datos tan importantes y qué sumas tan altas, definitivamente. Uno no tiene noción de que sean tan caro un siniestro. Pero Así bueno, es. pasando a otro tema, otro de los aspectos importantes es qué pasó este año en tema de compensación y cuáles son aquellas industrias ganadoras, las industrias perdedoras. ¿Cuáles son los puestos que van a ser más demandados este año y el próximo año sobre todo? ¿Cuáles son aquellas geografías que están pagando más o están pagando menos? Okay. Para esto vámonos con Tere Villanueva, nuestra directora en consultoría en compensaciones, hasta el norte de la Ciudad de México. Tere, muy buenos días. Gracias, Jerry. Bueno, pues te comento que nuestros clientes están muy preocupados por saber qué pasó con la disminución de los incrementos salariales este 2020 debido a la pandemia. El 13% de las compañías que están participando en nuestra encuesta especial nos comentaron que han hecho reducciones de salarios que pueden ser temporales, pero que seguramente a lo mejor pueden mantenerse para el resto del 2021. El 41% de las compañías nos comentó que dependía del nivel donde estaban estos puestos y otro 41% no importaba ni siquiera el área ni dónde estaban posicionados. Entonces, este es un porcentaje alto. El 21% se redujo a los niveles directivos, a los primeros niveles de la organización, y hemos llegado a encontrar inclusive reducciones hasta del 50 o 25%. En niveles ejecutivos prácticamente anda sobre alrededor del 17-18% y en niveles de blue collar hasta 35%. Recordemos que este porcentaje de 35% puede ser debido a que los sindicalizados no pudieron acudir a su centro de trabajo durante varias semanas y las organizaciones estuvieron garantizando cierto pago a estos empleados. Entonces, aunque suene un porcentaje alto, hay que considerar esta situación de no poder ir a trabajar, en diferente a los ejecutivos que pudieron estar trabajando desde casa a través de esta nueva realidad, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se ven las regiones? Siempre es interesante poder analizar cómo los mercados van creciendo en relación a nuestra encuesta nacional, que forma parte de todas las regiones. Prácticamente el México, Monterrey, Guadalajara y Bajío están en el mismo nivel ya de pago, diferencias de 5, 4%, 7% para algunos ejecutivos. Esto nos dice que los ejecutivos entonces se están moviendo de localidad, buscando mejores oportunidades, buscando mejores áreas de desarrollo y obviamente buscando mejores compensaciones. En contrario a los ejecutivos, los niveles intermedios no presentan estas diferencias dentro de las regiones. La parte de Monterrey está prácticamente 33% por arriba del mercado nacional, al igual que Bajío. Esto nos llama la atención pensando en que estos mercados están buscando nuevo talento, recién egresados, gente con experiencia en cuestiones más técnicas, pero profesionales, porque 28% y 33% por arriba del mercado nacional suelen ser porcentajes muy altos. Y, en contrario, los puestos, las regiones más castigadas siguen siendo el norte de la República, con Matamoros prácticamente el 16% de diferencia contra el mercado nacional. Por otro lado, te platico, siempre nos interesa también conocer cómo están las industrias. Hoy tenemos industrias ganadoras con esta pandemia y un poco de industrias perdedoras. Y esto se veía ya desde antes de la pandemia. Prácticamente las compañías que están siendo más ganadoras, por llamarle de esta forma, son bienes de consumo a niveles ejecutivos y toda la parte de puestos ejecutivos que están por arriba prácticamente al 16% del mercado promedio y 8% en ciencias de la salud. Estas dos industrias siempre han salido como arriba del ranking, pero hoy vuelven a confirmar y seguramente en el 2021 serán estas mismas industrias las que continúan en este ranking, porque son industrias que no han perdido tanto como a lo mejor el sector automotriz u otros sectores de manufactura. Para niveles profesionales, alta tecnología y equipos de transporte han sido las industrias que han representado un mayor número de incrementos salariales. Están mejor posicionadas, prácticamente entre el 10 y el 12% por arriba del mercado. Es importante mencionar
que debido al Tratado de Libre Comercio o al TEMEC, el crecimiento de los salarios de los sindicalizados que se tienen que ir dando año con año van a poder prácticamente solaparse con los niveles supervisorios de sindicalizados. Entonces les aconsejamos mucho revisar que ese traslape no se realice y revisar detenidamente cómo se ven estos puestos de blue collar, pero que están muy ligados a la compensación de los niveles sindicalizados. Bueno, y te comento también en este ranking de posiciones que siempre nos gusta platicar, obviamente los puestos de tecnología son los puestos que han tenido mayor crecimiento, inclusive antes de la pandemia, y seguramente van a estar por arriba después de la pandemia los próximos años. Tanto tecnología como de soporte, prácticamente 49% de crecimiento de un año contra año, mismos puestos, mismas industrias, eso es importante mencionar. Los puestos de soporte y de tecnología de telecomunicaciones, también prácticamente 28% de crecimiento, y uno que nos gusta mucho, relaciones laborales, también debido obviamente a estos temas del TEMEC, 23% de crecimiento en relación a lo que tuvo el año pasado. Director de cuentas, en la parte de marketing y ventas, también es un puesto que está en el ranking este año con 22% de crecimiento. Entonces, seguramente en el 2021 seguiremos viendo puestos en el ranking más alto de e-commerce y toda la parte de comercio electrónico y toda la parte que soporta, obviamente, estos procesos dentro de las organizaciones. Finalmente, algo importante es cómo van a crecer o cómo se va a configurar nuevamente el modelo de recompensa total. Hoy, como vemos, tenemos un salario base que prácticamente está entre el 70-80% dependiendo del nivel, una composición de beneficios garantizados, una compensación de pagos variables y un porcentaje alto también en la parte de beneficios. Hoy seguramente estamos pensando en cómo esta recompensación modificando algunas prestaciones de algunos beneficios que hoy mismo las compañías están o eliminando o reduciendo. Aquí podemos ver seguramente la parte del automóvil, la parte de los servicios que prestan a los empleados cuando van a trabajar las organizaciones, servicio de comedor, vales de comedor, gasolina y obviamente el automóvil. Muchas compañías o han limitado la compra de nuevos automóviles para cuando asignaciones o reasignaciones y de hecho limitadas todas las compras y renovaciones de flotillas. Lo que sí vemos que va a seguir incrementando y seguramente en los próximos años, debido también a esta pandemia, programas de gastos médicos mayores, programas de flexibilidad de beneficios, programas de gastos médicos menores y cajas de ahorro. Así que, Jerry, estas son las novedades que tenemos en el mercado de compensaciones. Regreso contigo a Torre Mayor.